Ok, entonces iniciamos con las preguntas. Adelante. Yo, profe. Adelante, Soledad. Sí, bueno, es que en una parte dijo que cada gen cuenta una historia evolutiva diferente y pues yo no sé bien a qué se refiere. ¿Cree que podría explicarlo, por favor? Ay, es una pregunta, desde mi punto de vista, apasionante. Anteriormente, cuando yo inicié el doctorado, estamos hablando de 1998 o por esas fechas, todavía la gente pensaba que con el 16S era suficiente para contar una historia evolutiva. En el caso de eucariotes, con el 18S. Pero al paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta, al evaluar secuencias, si bien es cierto que hablando de bacterias, cuando un microorganismo evoluciona, eh, digamos que evoluciona como tal, como un ente completo, en realidad las mutaciones que va sufriendo a través del tiempo pues son independientes, es decir, va a depender, todos los genes pueden mutar, evidentemente, pero la presión de selección es la que va a decidir hacia dónde se va esa evolución. Entonces el 16S es un gen que debe ser altamente conservado para poder funcionar. Eh, si sufre mutaciones, es posible que esas mutaciones sean no permisibles, porque no va a haber síntesis de proteínas. Pero otros genes pueden ser más permisibles, o sea, un gen que no sea tan fundamental como es el 16S podría sufrir mutaciones más aceleradamente, de tal suerte que dependiendo del ambiente, pues digamos que va cambiando a una velocidad distinta y puede sufrir, digamos, más modificaciones que otros. Entonces, en función del ambiente, en función de la tasa de mutación que tenga ese microorganismo y en base a la selección, cada uno de los genes va a tener una historia evolutiva diferente. Y eso lo podemos ver si hacemos árboles filogenéticos digamos, de unos 20 microorganismos, y tú les haces el árbol filogenético basado en 16S, la topología que tiene ese árbol va a variar si ahora haces el análisis filogenético a partir de, por ejemplo, de RPOB, que es un gen que codifica para una proteína de eh, una polimerasa, si no mal recuerdo. O por ejemplo, si tú lo haces con un gen involucrado en en la ruta, por ejemplo, del ciclo de Krebs, si utilizas algún gen, por ejemplo, la isocitrotosintasa, pues vas a tener otra visión, y los árboles podrían parecerse uno con otro, pero van a tener variantes específicas, y eso habla de esa historia evolutiva que ha sido diferente para cada uno de los genes. Entonces, eh, sí es cierto que un organismo biológico lo tenemos que ver como un ente, pero debemos también estar conscientes que cada uno de sus genes, de ese ente, pues ha sufrido una, digamos, una forma de avanzar en el tiempo distinta. Eh, bueno, con los pocos elementos que tenemos, espero no haberte generado más preguntas, y si las generé, pues también está muy bien, para que sigas investigando. Vale, muchas gracias. Sí, Soledad. Adelante, Jorge. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es ¿qué, qué significaba el evalue? ¿Qué es lo que dijo ahí en el video? Sí, mira, yo no conozco, no soy experto en esos temas. Debe ser un valor como probabilístico, ¿no? Eh, lo que sí sé, o sea, yo de manera práctica, lo que sí sé es que el evalue, entre más bajo sea, es que mi comparación, eh,
o mi identidad es más acertada. Es decir, si mi I-value está súper bajísimo, como en el ejemplo ahí que veíamos que es de 0.0 y ni siquiera se le ven otras cifras porque es tan pequeño, eso me habla que tengo un grado de certidumbre de que sí está muy parecida a mi secuencia a lo que yo estoy comparando. Si mi value ya se aleja de cero, entonces ya no debo de confiar mucho en el resultado y ya no podría yo hablar de que se trata del género que yo digo que puede ser, en el caso de 16S, o de la identidad del gen que yo esté estudiando. O sea, no lo puedo sostener. Entonces, no conozco bien cómo se calcula el I-value, para serte sincero, pero sí sé de manera práctica que es un valor muy importante para determinar si se trata del gen que yo estoy identificando o no. Está Profe, yo bien, tengo profe. una pregunta. Eh, Adelante, Bill. Eh, Básicamente esto sirve para comparar nucleótidos, ¿no? Sí, Pero también se pueden proteínas. también, también. O sea, tú puedes sacar secuencia de proteínas experimentalmente y mandar a comparar. No usas BLAST, ves que al principio del video se seleccionó comparar nucleótidos, pero ahí mismo tenía para la comparación de proteínas. O a veces sacas secuencia de DNA y tú mismo haces de forma in silico, haces la traducción posible de ese DNA que acabas de la secuencia que acabas de determinar con el fin de hacer una comparación en la base de datos de proteínas. Y esto es porque muchas veces lo que queremos saber es si es funcional o no la secuencia que estamos determinando, para el caso de proteínas que tienen alguna función específica. En esos casos incluso se puede mirar el sitio activo y ver si pudiera ser de forma in silico, ver si pudiera ser posible que tenga una actividad en función de cómo se pliega el plegamiento de la proteína. Profe. Adelante, Mónica. Bueno, yo mi duda es, ¿cómo se supone que es el procedimiento para extraer el ADN ya en esas cuestiones? Porque, por ejemplo, en segundo semestre teníamos una práctica que no se hizo, que era sobre la extracción del ADN en un plátano, pero era como que de forma muy simple, si lo queremos llamar así, y en internet hay maneras caseras de hacerlo, pero quiero saber si es mucha la diferencia o si es mucha, ¿cómo es que se hace ya para ese tipo de estudios y análisis? Ok, a mí me gustaría pasarte un video de extracción de ADN. ¿Les parece si lo vemos como parte de respuesta de esta pregunta? Y me voy a permitir poder verlo porque justamente estamos en la sección de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a ver una extracción y con base en eh, bueno, con base en esto discutimos la manera casera y la manera después de kit para extraer el ADN. Les acabo de mandar el link, entonces tiene una duración de 8 minutos, así que nos vemos en 8 minutos con 30 segundos. Adelante.
Hola, Mónica. Esto espero que conteste parcialmente tu pregunta. Bueno, primero, ¿ya terminaron de ver el video? Ok, antes de que anota las preguntas, antes de que empieces con las otras preguntas, me gustaría que contrastemos con la forma de extracción con un kit. Entonces, vamos a ver otro video. Es lo mismo, extracción de DNA, pero ahora vamos a usar un kit. Denle clic al video. Y este video dura aproximadamente 3 minutos con 25 segundos. Entonces nos vemos aquí después de mirar el video. ¿Listo? Ok, Mónica. Ahora dime todas las preguntas que tienes.
Ay, perdón, es que creo que hablé y no se escuchó, pero bueno. Algunas les iba explicando el video y sí, más o menos me quedó claro, pero hay una que tiene que ver con el nitrógeno frío que usan. ¿Qué tiene nitrógeno o qué hace nitrógeno frío que lo convierte en un compuesto viable para la extracción del DNA? Bueno, el nitrógeno líquido lo que hace es que te congela la muestra en un segundo. Entonces tú cuando pones el nitrógeno líquido a una muestra, en ese caso ponían una hoja, pues la hoja queda congelada inmediatamente y es muy fácil de triturarla. Entonces tú la trituras, se te hace polvo y ese polvo es el que usas para la extracción. Te puede liberar fácilmente el DNA. Si tú no haces este paso así, sería muy difícil estar moliendo la hoja. Te ganarían las proteínas de degradación de las DNAsas en este caso, te ganarían y terminarían degradando tu DNA. Entonces la ventaja de moler en frío, o sea, de moler usando nitrógeno líquido, pues es esa, que en poco tiempo tú trituras la muestra por completo y entonces cuando hagas tu método de extracción es bastante fácil. Ya me quedó claro, gracias, Doc. Y otra, ya, última. No entendí muy bien lo de el tampón TE. ¿Qué contiene? Ah, así le llamamos a ese tampón, es para, para abreviar, tiene tri-CDTA. Entonces, pues como tiene esos dos componentes, pues se le llama TE. Pero pues no hay más que buscarlo en la red. Incluso ya lo venden preparado, pero si tú lo quieres más económico, pues tienes que comprar Trisma base y comprar también EDTA y pones los componentes, lo preparas tú misma. No tiene gran ciencia. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Mónica. ¿Cuál es la diferencia más grande que viste entre el método de extracción, digamos, casero o clásico, clásico más que casero, clásico, y el método de extracción por kit? La que yo percibí. Es que, bueno, lo primero que me di cuenta es que realmente en el kit ya te venía todo hecho. O sea, no tenías que ni extraer ya directamente de la muestra, pues, física, vaya. Porque ya venía todo en el kit. Entonces es llevar un protocolo, tienes que seguir la receta del kit y tienes al final el DNA, ¿no? Pero hay una diferencia bastante fuerte, no sé si alguien la percibió. No se amontonen tampoco, espérenme. Ok, la voy a decir yo, seguro que sí la vieron. La diferencia más fuerte es que en la forma, digamos, tradicional, y como el nombre lo dice, es una extracción por solvente. Y se usan solventes para hacer la separación de la muestra, en este caso del DNA. En el otro caso es una purificación a través de columnas. O sea, se usa el principio de intercambio iónico, una cromatografía de intercambio iónico, de tal suerte que el DNA, como tiene carga negativa, pues se pega en la matriz, que debe tener carga positiva, y todo lo demás consiste en hacer lavados y hacer pasar el mismo principio que en el otro de destruir las RNAsas, también se hace aquí, pero todo pasa a través de columnas para la purificación. Entonces, pues por eso los kits, digamos, la eficiencia de un kit es muy distinta a la eficiencia de una extracción, digamos, por solvente. Entonces la extracción por solvente, pues tienen que ser muy cuidadosos, es muy artística la situación. En cambio, la extracción por kit, pues aunque no seas muy bueno, mientras sepas pipetear, vas a tener mucho éxito en la extracción. Entonces, como más fácil de obtener DNA a través de kit.
ya va a depender de su economía. Si tienen una economía buena, pues pueden comprar los kits. Si no está tan buena, pero tienen la capacidad de comprar los solventes, pues es más fácil, más económica la extracción por solvente. ¿Vale? Ok. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, Mónica. No. Ok, entonces le cedemos la palabra a alguien más. Si estábamos en el primer video, que era lo de mm, lo de la comparación en Blast. ¿Alguien tiene alguna pregunta de Blast? A mí, profe, no me quedó muy en claro. El gen 16S es muy importante. ¿Por qué es importante el gen 16S? Es la pregunta. Sí, Ok. El gen 16S codifica para un RNA que se llama 16S igual. Y este RNA forma parte de la estructura de los ribosomas. La pregunta es si sabes qué es un ribosoma, porque, bueno, lo vamos a ver en esta clase, pero como para poder contestarte, ¿conoces los ribosomas? ¿Para qué sirven? sí, perdón, sí. A ver, platícame, ¿para qué sirve un ribosoma? Bueno, por lo que recuerdo, hay tres tipos de ribosomas, que sería el ribosoma de transferencia, los rizomas mensajeros y los ribosomas, no se me fue el último, pero el mensajero, bueno, entre estos pueden Ok. a través del ADN codificar proteínas. En el ribosoma, en los ribosomas ocurre la síntesis de proteínas. Entonces, por ejemplo, en bacterias hay dos unidades de ribosoma, que es la subunidad pequeña, que se llama 30S, y la subunidad grande, que se llama 50S. Eh, Cada una de estas unidades del ribosoma contienen tanto proteínas como RNA estructural que le da la forma para que sean funcionales. Entonces, por ejemplo, el, la unidad 30S, que es la pequeñita, contiene los genes, perdón, contiene los RNAs 16S estructurales y tiene muchas proteínas. Entonces, si el RNA, digamos, el RNA 16S fallara y hiciera una mutación, la estructura de la subunidad 30S cambiaría y entonces ya no se podrían acoplar los mensajeros para ser convertidos a proteína. De ahí de la importancia de los RNAs de tipo 16S, que deben ser altamente conservados, porque cualquier cambio que pudieran sufrir, pues pueden ser, pues nosotros llamamos mutaciones no permisibles, porque podría cambiar la estructura como tal del ribosoma y ya no poder acoplarse entonces los mensajeros. Vamos a verlo con más detalle a lo largo del curso, ¿vale? Ok, ¿alguna otra pregunta del caso del primer video se me fue la onda del video ah, de Blast? Ok, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente video.
Este dura aproximadamente 10 minutos, así que nos vemos en 11 minutos para preguntas.
Ok, ¿listo? Ok, pues iniciamos con las preguntas. ¿No hay preguntas? Yo sí tengo una. Adelante, Marco. Este, ¿Cuántas secuencias se pueden subir? ¿Cuál es el número máximo? Eso va a depender de la plataforma. Habrá que leer ahí en los términos y condiciones. No es el único Clustal W, hay muchas plataformas para ver esto. Todas se llaman así porque así le puse la primera compañía de comparación le puso Clustal W y todos han conservado ese nombre, pero va a depender de la capacidad de la plataforma hasta donde te dejan colgar de forma gratuita. Hay plataformas privadas, esas sí te dejan colgar más, eh, digamos, más secuencias. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Luis. Sí, yo. Esos programas sirven para comparar secuencias exclusivamente de bacterias o también de otros De organismos. cualquier organismo, con que tengas las secuencias en FASTA es suficiente. Y para bajar en FASTA ya vimos el otro video cómo tienes que buscarlas. Entras a la base de datos de nucleótidos. Si tienes el número de acceso, le das el número de acceso. Eso viene en los artículos. Y si no tienes el número de acceso, pues das alguna palabra clave para averiguar la secuencia del gen de interés. Y una vez que llegas al gen de interés, recordar que bajes el FASTA. El FASTA tiene un código, entonces mientras tengas ese código al inicio de la secuencia es suficiente. Eso sí no lo he investigado, cuál es el mínimo de pares de bases, Jesús López. No lo sé. También habría que explorarlo para saber. Aunque por el algoritmo no creo que haya un mínimo. Yo creo que se puede hacer con secuencias pequeñitas también. Aunque no sé si tenga sentido biológico hacerlo con cosas muy pequeñas. O sea, comparar genes sí tiene sentido. Fragmentos de genes, si es como que la zona del sitio activo, tiene sentido. Pero porque comparar algo pequeño no le veo mucho sentido. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, si ya no hay preguntas. Uy, sí, va a haber muchos retos del día de hoy. Pero todavía no acabamos. Es que tengo planeados 2 videos más. ¿Les parece si los vemos? Y después de eso ya ponemos los retos. Ok. Va el siguiente video entonces. Este video ya tiene que ver con lo que hemos visto en clase, solamente es para corroborar su conocimiento y para verlo como más o menos cómo sería en laboratorio, ¿vale? Tiene que ver con la PCR. Ok, el video dura 4 minutos con 46 segundos, así que nos vemos en 5 minutos.
¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Adelante, Yo, Evelyn. profe. Al final, cuando se somete a ese tipo de luz, esa es la secuencia del gen de interés que queríamos. Sí, ¿verdad? No, es la banda de PCR que se amplificó. Aquí no estamos en secuencia. Aquí solamente amplificamos millones de copias a partir de un DNA molde. ¿Te acuerdas? Ah, ok. Gracias, profe. Y esa banda que ves muy intensa es justamente pues, las millones de copias que estás viendo. Es para visualizar si tienes amplificado o no. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? profe. ¿Hay alguna diferencia entre la electroforesis en agarosa y en poliacrilamida? Sí. La poliacrilamida es una red más fina que te va a diferenciar dos bandas que difieran en una sola base. O sea, es tan, digamos, tan fina la red que te puede separar dos bandas que son muy cercanas. Por eso la poliacrilamida se usó en un principio para eh, hacer la secuenciación. La garosa es una red no tan fina, pero te sirve para visualizar las bandas. Entonces, cuando estamos hablando de bandas que se separan por diferencia de miles, pues vas a ver las diferencias. Entonces, no necesitas una red tan fina como la poliacrilamida. Sería muy lujoso usar poliacrilamida en el caso de PCR. Y la poliacrilamida actualmente se sigue usando, pero para hacer geles de proteínas. Ahí sí que requerimos que se separen bien, eh, sobre todo cuando tenemos que diferenciar en una metodología que se llama, se me fue el nombre, pero es una electroforesis en dos dimensiones. Entonces, cuando hacemos separación en dos dimensiones, pues necesitamos realmente una red bastante fina. En este caso de electroforesis para PCR es agarosa y con eso es suficiente. Janet Escobar nos pregunta que si tiene que ser a esa temperatura específica. Me perdí. ¿Cuál temperatura, Janet? Cuando la muestra empieza a correr, se habló de voltaje, ¿no? De voltaje y de tiempo. ¿Dijo alguna temperatura? No, no me percaté si dijo alguna temperatura. Déjame revisar sí, voltaje. Sí, generalmente corremos a 100 o 120 volts para que sea rápido y en un tiempo como de 30 minutos, pues tú tienes separadas, digamos, las bandas. O en este caso, pues ya corrió tu producto de PCR en un margen adecuado para que puedas ver la foto. Pero puede ser más bajo, o sea, no hay una regla que diga tiene que ser este voltaje. O sea, el caso es que si tú pones voltaje más bajo, entonces la estimulación para que el DNA corra, pues es menor. Entonces necesitas más tiempo. A voltaje más bajo, más tiempo. Entonces, normalmente que de los experimentadores que yo conozco, pues lo que quieren es acabar ya pronto. Entonces no lo ponen a más bajo voltaje, excepto en geles de electroforesis, por ejemplo, ¿cómo se llama este método? Se me fue
Tengo muchas lagunas ya. No recuerdo el método, pero tenemos que hacer una lisis suave durante la electroforesis. Entonces, en esa electroforesis se hace a un voltaje súper bajo, pero la electroforesis dura 12 horas. Y ahí sí tenemos que controlar la temperatura, eh, tenemos que tener la temperatura a 4 grados centígrados, temperatura de refrigeración, para que no se caliente el gel, porque si se calienta se deshace. Entonces ponemos bajo voltaje, lo ponemos en frío y ocurre la lisis ahí. No sé, es para separar plásmidos. Es un método, digamos, de electroforesis lenta para separar plásmidos. Y a diferencia de la lisis alcalina, en este método se separan plásmidos gigantes. Ah, ¿Alguna otra pregunta? Híjoles, dice, íbamos a tener esa práctica, nos dice Soledad. Madre mía, la verdad es que yo quisiera que tuviéramos todas las prácticas. La realidad de la escuela de biología, no sé cuál sea. Vamos a imaginar que no hay pandemia. Mi realidad es que en la escuela de biología es muy difícil accesar a los reactivos. Entonces, normalmente lo que hago cada fin de semestre es organizar a través de la Asociación Poblana en Ciencias Microbiológicas, organizamos un taller de biología molecular, donde todos los estudiantes que tuvimos en el periodo, pues los invitamos para que metan las manos y hagan estas prácticas. Lo que ocurre es que casi no tenemos los reactivos, son muy caros los reactivos para biología molecular y casi no los tienen disponibles en la Facultad de Ciencias Biológicas, porque me parece que los usan para investigación, no sé la verdad, yo no soy de la Facultad de Ciencias Biológicas, recuerden que soy del Instituto de Ciencias. Entonces, pues es lo que yo hago, hacer un taller y a partir del taller, pues ya la gente mete un poco más las manos. Entonces podríamos, eh, ahorita no va a ser al final porque todavía vamos a estar con restricciones de entrada al laboratorio, pero podríamos ponernos de acuerdo, así que es un trato de caballeros y damas aquí. Podríamos hacer un taller pasando la pandemia. Yo me comprometo en avisarles para cuando esté listo el taller. Tenemos que avisar a la universidad, o sea, no crean que nada más es cuando se me ocurre. Tenemos que avisar para que ellos den el visto bueno. Y cuando ya esté listo, pues ustedes se inscriben. O sea, yo me comprometo a organizarlo, ustedes comprométanse a tomarlo, ¿vale? Ahí tendríamos que traer invitados para cada una de las secciones. Me gusta tener expertos en las áreas para que pues se lleven una buena experiencia de esos talleres. Pero normalmente, en mi experiencia en la escuela de biología, casi no se pueden hacer este tipo de prácticas. Son muy costosas, de verdad. O sea, hablando en términos de una práctica de química, de otra materia, pues aquí los kits iban algo caros. Ok, ¿alguna otra pregunta? Parece que ya no hay preguntas, entonces vámonos al último video del día de hoy. También está cortito, es de 4 minutos con 18 segundos. Estamos eh, tratando de que los cabos sueltos se queden resueltos. Nos vemos aquí después de ver el video, ¿vale?
¿Listo? Muy bien. Pues preguntas. ¿Cómo saber, nos dice Mónica, cómo saber si la electroforesis fue de buena calidad? Pues cuando veas la foto, si la foto se ve como más o menos como la foto del video, es que es de buena calidad. Muchas veces lo que falla es el agitar bien al momento de hacer el gel. Entonces la agarosa no se distribuye uniformemente y entonces las bandas salen como, o sea, bueno, se ve como una especie de sonrisa. Se dice que el gel tiene sonrisa y es porque no está homogéneo. Entonces no están separándose las bandas en función del tamaño, sino en función de, de que algunas zonas del gel tienen menos densidad que otras. Entonces, cuando ves, o a veces en el gel se ven bandas como con picos, entonces eso significa que no corrieron bien. Ahí es que está fallando algo. Entonces, eso sería un gel de no tan buena calidad. ¿Cómo sabemos lo del gel? Ok, me voy a permitir presentar la pantalla para ver esa pregunta de Luis López. Entonces estábamos en el de electroforesis y por acá tenemos un gel. Aquí se puso un marcador de peso molecular. Entonces se van a separar las bandas en función del peso molecular de cada una de estas. ¿Cómo sabemos el peso molecular? Pues como lo venden, ya cada una de estas bandas tiene un peso molecular que nosotros conocemos. Y en este caso, que son bandas de amplificación de PCR, como nosotros diseñamos los oligos y sabemos contra qué gen va dirigido, pues vamos a suponer que nuestro gen tiene 2500 pares de bases. Esto significa entonces que si este tamaño se asemeja de acuerdo a este patrón de bandas del marcador a esas 2500 pares de bases, pues significa que sí hemos amplificado nuestro producto de PCR. Si el tamaño de este producto es diferente, imaginemos que esta banda quedó acá y no corresponde a lo que esperábamos, pues significa que no amplificamos el gen de interés y hemos amplificado otra cosa. Entonces habría que analizar por qué amplificamos otra cosa. Quizá los oligos que mandamos a sintetizar no eran tan específicos como suponíamos. De hecho, aquí, si esto fuera producto de PCR, vean que tenemos bandas más grandes. Esto pues podrían ser zonas amplificadas que no son deseadas, o bien podría ser el mismo DNA corriendo en diferente forma. Lo que pasa es que no les he comentado que el DNA cuando está, digamos, en este caso que son bandas de PCR, perdón, productos de PCR, puede correr en tres formas. Una forma que es la forma super enrollada, la enrollada y digamos que una relajada. Entonces estos podrían ser esas formas y por eso vemos tres bandas, pero en realidad la que nos interesa pues es el tamaño que nosotros esperábamos. Entonces en este caso que estamos viendo solo PCR, pues así lo estaríamos interpretando. Si estuviéramos viendo restricción, si hubiéramos hecho restricción, vamos a imaginar que esta es una restricción
Entonces aquí ya tenemos 2 bandeos derivados de esa restricción. Entonces esto queda más grande, ahora como lo cortamos con una enzima, pues ya vemos 3 bandas derivadas de esta primera. Entonces, bueno, estamos suponiendo, este no es mi trabajo y no sé cómo fue el asunto aquí. Pero así es como podemos interpretar los bandeos, y en base a estos bandeos, pues sabemos si vamos bien en el trabajo o no. Vamos a ir viéndolo también con calma, con algunos ejemplos, para que, digamos, nos vaya quedando más claro esto. No sé si así quedó un poquito más claro, por lo menos, Luis. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vale, si no hay más preguntas, yo voy a detener la grabación, pero todavía tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas, así que no se vayan.